¿Qué está pasando en Roma? Más precisamente, ¿qué está pasando dentro de la Iglesia Católica? Si estás confundido por el caos creciente, si sientes que tu fe flaquea en medio a la tormenta, entonces, querido amigo, este canal es hecho para ti. Queremos ayudarte a comprender lo que está pasando en la Iglesia para no perder la fe, sino fortalecerla y para hacerte un propagador de la verdad. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Una cálida bienvenida a quienes se inscribieron la semana pasada. Si aún no estás registrado, te invito a hacerlo. También te invito a darle un like y compartir este video con tus amigos. Por favor, ayúdame a informar a la mayor cantidad de personas posible sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Mientras aún resuene el repique de las campanas de la vigilia pascual y admiramos los esplendores de Cristo resucitado, reflejados en las hermosas ceremonias del Triduo Pascual, las almas de los fieles se inundan con la confiada certeza de que al final Él y solo Él es el Señor de la historia y de la eternidad. Y que ningún obstáculo, por más temible que sea, podrá impedir su eterna y triunfal afirmación sobre la muerte y el pecado. Tampoco lo impedirá el olvido al que parece confinarlo la creciente secularización de la cultura dominante de nuestra sociedad. Las almas que hoy acompañan a nuestro Señor Jesucristo, como el Cirineo lo acompañó durante el Viernes Santo, ayudándole a sufrir el peso de la cruz y que hoy sufren muchas situaciones que contradicen el Evangelio, entre tanto cantan el triunfo eterno de la resurrección. Precisamente por el contrario, entre lo que perciben en la vida cotidiana y lo que creen a la luz de la fe, en esas almas crece con renovada fuerza la certeza pascual del non prevalebunt. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y esto es una promesa divina, esta es una promesa que nuestro Señor Jesucristo dio a su iglesia. Sin embargo, son almas vigilantes que mientras adoran la gloria de la victoria infinita de nuestro Señor resucitado, no quitan la vista de la angustia actual del Vía Crucis por el que pasa su cuerpo místico, la Iglesia. Sigan así con alegría y esperanza la verdad divinamente revelada, que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pueden apagarla. Por ello, consideramos nuestro deber comentar algunas novedades de los últimos días aquí en Roma a este nuevo Vía Crucis que, como acertadamente llamó Plinio Correa de Oliveira, la actual pasión de la Iglesia. Hablemos del sínodo sobre la sinodalidad, o más bien del camino sinodal, ya que es un camino, es decir, un proceso. Ustedes se recordarán, después de 2 años de preparación, el pasado mes de octubre tuvimos la primera sesión plenaria del sínodo sobre la sinodalidad. Nos encontramos ahora en una nueva fase de consultas que debe culminar el próximo octubre, de aquí a pocos meses, con la segunda sesión plenaria, de la cual debe resultar un documento final. Estamos, por lo tanto, queridos oyentes, en pleno proceso, en pleno camino sinodal. Esto plantea muchas preocupaciones, incluso para cardenales. En una entrevista de pocos días atrás con el portal LifeSite News, el exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Gerhard Müller, retoma un tema que le viene preocupando desde hace tiempo: el camino recorrido por buena parte de los jefes de la Iglesia en Alemania
y la posibilidad que sus errores contagien el resto de la Iglesia Católica, rompiendo su necesaria unidad. Como sabemos, la asamblea de primavera de los obispos alemanes, que se tuvo hace un mes y medio, tras una prohibición explícita, taxativa de Roma, que incluso amenazó con sanciones canónicas, decidió no iniciar la creación de un comité sinodal permanente que habría cambiado profundamente la constitución divina del gobierno de la Iglesia. Sin embargo, se ve que el cardenal Müller todavía alberga dudas, y tiene razón, todavía alberga dudas sobre una renuncia definitiva de sus compatriotas a esta agenda cismática y herética, y renueva su preocupación declarando, cito entre comillas, el camino sinodal alemán y el proceso del sínodo sobre la sinodalidad, o sea, explico, el sínodo alemán y el sínodo universal, quiere decir de la Iglesia universal, tienen un programa, los dos, tienen un programa para cambiar la esencia de la Iglesia en una organización apoyada por los poderes del mundo, quiere decir la Iglesia que se vende a los poderes que gobiernan el mundo. Estos organismos, sigue el cardenal Müller, no están interesados en la misión de la Iglesia, sino en promover una agenda para la transformación de la Iglesia en algo así como una ONG, una ONG. Por lo tanto, el cardenal Müller denuncia un plan no solo alemán, sino universal, para transformar la Iglesia en una ONG, lo dice él. De hecho, el ilustre teólogo teme que los obispos alemanes insistan en este bendito comité sinodal permanente, que, afirma, y cito entre comillas el cardenal Müller, contradice absolutamente la constitución sacramental de la Iglesia Católica, sustituyéndola con una forma de ideas protestantes o más bien anglicanas, donde la Iglesia es gobernada por el rey o por un comité de obispos, sacerdotes y laicos. Cierro comillas. La Iglesia Católica, continúa el cardenal Müller, y de nuevo cito entre comillas, no tiene nada que ver con un gobierno político, sino que es una representación de la obra pastoral de Jesucristo para prepararnos para la vida eterna con Dios mientras estemos en el poco tiempo que nos es dado en la tierra. Cierro comillas. Y comento yo, este es el camino que los verdaderos pastores deberían indicar para guiar a sus fieles. No el camino sinodal, sino el camino de Cristo. Por el contrario, el camino sinodal alemán señala un camino completamente diferente. ¿Cuál es este camino? El cardenal Müller dice, comillas, la Iglesia como una realidad política, ideológica, un organismo para el progreso de la humanidad, un paraíso terrenal más socialista o liberal que nunca llegará. Cierro comillas. Al comentar los recientes encuentros entre la dirección del episcopado alemán y altos representantes de la curia romana en el Vaticano, el cardenal Müller recuerda a estos últimos que la Santa Sede, comillas, no debe limitarse a gestionar los síntomas de propuestas heterodoxas. Estas propuestas son, por ejemplo, el diaconado femenino, las uniones de las parejas irregulares, parejas homosexuales, un gobierno democrático igualitario de la Iglesia, etc. Esto no puede ser, dice cardenal Müller. El Vaticano, dice él, debe ir a la raíz, proponiendo firmemente la ortodoxia. Cierro comillas. El cardenal subraya después que ni siquiera el sínodo sobre la sinodalidad podría efectuar cambios sobre determinadas cuestiones doctrinales. Una recomendación oportuna,
ya que después de su asamblea de primavera del febrero pasado, los obispos alemanes afirmaron con audacia, comillas, nuestro camino sinodal y el sínodo universal de la sinodalidad van en la misma dirección, el desarrollo de la Iglesia, solo que con diferentes estilos, tiempos y énfasis. Quiere decir, ese cisma, esa herejía que los promotores del llamado Sinodaler Weg, el camino sinodal alemán, proponen, los obispos alemanes dicen, es el mismo que es propuesto en el Sínodo Universal, solo que con diferentes estilos, tiempos y énfasis. Ambos eventos, declararon los obispos alemanes, comillas, sirven para hacer avanzar la Iglesia en una consulta vinculante con los fieles que sea transparente, etcétera, ni les cito todo el resto. Lo importante es que tengamos en cuenta cómo los obispos alemanes mismos prevén que su camino sinodal radical, cismático y herético será algún día el de toda la Iglesia. Siguiendo el conocido guión de subir las apuestas para obtener siempre algo más, el portal de la Iglesia Alemana Katholisch Deutschland habla de decepción, dice, porque no han obtenido todavía las benedicciones de las parejas irregulares, de las parejas homosexuales, una nueva liturgia, un cambio en la doctrina sobre las relaciones homosexuales, la ordenación de las mujeres, etc. Todavía no lo han obtenido. Sin embargo, un destacado miembro de este camino sinodal alemán, el teólogo Andreas Lob-Hüdepohl, dice, comillas, en cualquier caso, no veo que las intervenciones romanas puedan impedirnos de cumplir nuestro sacerdocio común como bautizados y confirmados y participar en el desarrollo ulterior de las enseñanzas de la Iglesia a través de nuestros pensamientos y acciones de evangelización. Cierro comillas. En definitiva, es como quien dice, tranquilo, tranquilo, al final nuestra agenda ganará. Por tanto, no se trata de una diferencia de metas, se trata de una diferencia de ritmo y de estilo, pero sea el camino sinodal alemán, sea el camino sinodal universal, apunta o apuntarían, según los obispos alemanes, en la misma dirección. Pasemos a otro punto, siempre por decisión, otro punto, pero siempre sobre el sínodo. Siempre por decisión del Vaticano, los temas más controvertidos han sido retirados de la discusión general de la Asamblea Sinodal para el próximo mes de octubre y confiados a lo que ellos llaman grupos de estudio cada vez más cerrados, cada vez más exclusivos. Lo que suscita la perplejidad de muchos comentadores, de muchos analistas, de muchos vaticanistas. Por ejemplo, el Catholic World Report, un importantísimo medio americano, dice que esta nueva medida pone en duda toda la credibilidad del proyecto del sínodo. Pero claro, ellos hablan que hay que incluir todo el pueblo de Dios, que todos somos bautizados y tenemos una palabra en el proceso sinodal, y al final excluyen a todo el mundo y ponen la decisión de las cosas del sínodo en estos pequeños grupos de estudio escogidos por ellos mismos. ¿En qué quedamos entonces? Es por eso que aquí en Roma se está difundiendo cada vez más la idea que la Asamblea General del Sínodo el próximo octubre no tendrá una gran importancia porque será solo auxiliar de los grupos de estudio, con exclusión casi total del verdadero pueblo de Dios.
Lo que ya había pasado en la sesión anterior del pasado mes de octubre, pero esta vez es abierto, es a la luz pública. Siendo que estos grupos deberán discutir, y cito entre comillas, deberán abordar el discernimiento compartido de cuestiones doctrinales, pastorales y éticas, para reinterpretar las categorías tradicionales de antropología, soteriología y ética teológica. Cierro comillas. O sea, estos grupos de estudio discutirán de todo, con la exclusión del pueblo de Dios. El cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, en una entrevista reciente muy difundida aquí en Roma, en Italia y en Europa, insiste en que la voz del pueblo reunido en el Sínodo es la voz del Espíritu Santo. Pero no se da cuenta de la contradicción entre esta afirmación y la evidente anulación de la voz del pueblo por parte de estos grupos de estudio ultra seleccionados. Una medida que por otra parte no podía dejar de complacer al jefe de los obispos alemanes, gran promotor del sínodo de la sinodalidad, Monseñor Georg Betzing, que ve el potencial revolucionario de esta exclusión de personas que según él no estarían suficientemente preparadas para escuchar la voz del Espíritu Santo. Cierro comillas. ¿En qué quedamos, queridos amigos? Cuando estoy de acuerdo con el señor Betzing, esa es la voz del Espíritu Santo. Cuando estoy en desacuerdo con Monseñor Betzing, entonces no estoy suficientemente preparado para escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora, yo me pregunto, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es Monseñor Betzing? ¿Quién es que decide dónde está la voz del Espíritu Santo? En la misma entrevista a Monseñor Betzing es comentada por el importantísimo blog americano The Pillar. A diferencia del cardenal Müller, al cardenal Grech no le preocupa la ruptura de la unidad doctrinal de la Iglesia. Y hablando de los juicios discordantes sobre cuestiones doctrinales y disciplinares de diferentes episcopados, como el africano y el alemán, dice con franqueza: lo que quiero es una iglesia arcoíris. Lo repito, lo que quiero es una iglesia arcoíris, donde la diferencia de colores no rompe la armonía. Profundizando el concepto, el cardenal Grech, repito, secretario general del sínodo, dice que para mantener la comunión lo importante, y cito, no es la uniformidad de pensamiento, sino la unidad en las diferencias. Ahora, comenta The Pillar, dado que estas diferencias de pensamiento tocan cuestiones fundamentales de doctrina y de disciplina, ¿cómo se mantendrá cualquier forma de comunión eclesial sin uniformidad del pensamiento? Por lo tanto, queridos amigos, ustedes ven cómo el plan de este camino sinodal es caminar hacia una iglesia arcoíris. La expresión es de ellos, no mía. Una iglesia arcoíris que ya no más va a ser una. Ahora, me pregunto yo, la primera característica de la iglesia es ser una santa católica apostólica. La primera nota ecclesia, como se llama, es ser una. Si la iglesia no es más una, ¿será la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿O estamos caminando hacia una nueva iglesia? De hecho, ni siquiera el colapso de la iglesia anglicana, por exactamente las mismas razones, parece enseñar a los promotores de la agenda sinodal que marchan bajo una bandera utópica del arco iris a costa de perder partes cada vez mayores del desorientado rebaño de Cristo. La iglesia anglicana se autodestruyó por el proceso sinodal que ellos comenzaron ya en los años 50.
¿Esto no les enseña nada a los promotores del sínodo en la Iglesia Católica? Pero encerremos. En conclusión, queridos amigos, volvamos al resucitado, a Cristo resucitado, para proclamar que avanzamos bajo su gloriosa bandera blanca, donde está escrito para siempre: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Queridos amigos, no olviden darle un like a este video, no olviden compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas puedan estar informadas sobre lo que sucede en Roma. Y nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.